Bien, hola con todos. Ya vamos a comenzar con el capítulo 8 de este curso denominado Norma Técnica de 030, Diseño Sismo Resistente. Ya sabemos que este curso consiste en la explicación de la norma el 030 capítulo por capítulo. En este video solamente vamos a tocar del capítulo 8, evaluación, reparación y reforzamiento de estructuras. Bien, en este punto el capítulo 8 trata simplemente dos puntos, la 8.1 que nos habla de evaluación de estructuras después de un sismo, y después de esa evaluación decidimos si reparamos o hacemos un reforzamiento de la estructura, que sería el 8.2. Y eso sería todo con respecto al capítulo 8. Si bien sabemos, en los capítulos anteriores ya hemos estado tocando casi prácticamente todo con respecto a esta norma, desde cómo realizar un análisis estático, un dinámico, cómo armar el espectro, cómo calcular cada factor y cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta, acerca también de las derivas, los parámetros máximos que tenemos que obtener. En el capítulo 7 también hemos hablado de las cimentaciones, del momento de volteo y entre otras. En este punto, que va a ser algo rápido, no va a ser muy largo este video, simplemente vamos a tocar estos dos temas. En primer lugar, nos habla de que las estructuras dañadas por sismos deben ser evaluadas, reparadas y o reforzadas. Nos habla de esos tres puntos: evaluación, reparación y o reforzamiento, de tal manera que se corrijan los posibles defectos estructurales que provocaron los daños y recuperen la capacidad de resistir un nuevo evento sísmico, acorde con la filosofía del diseño sismo resistente señalada en el capítulo 1. ¿Cuál es la filosofía de diseño sismo resistente? Esa parte la hemos explicado en el capítulo 1, inclusive con ejemplos. Entonces, de acuerdo a la filosofía, nos dice que después de un evento sísmico tiene que evaluar si se va a reparar o se va a hacer un reforzamiento para que la estructura esté preparado ya para un siguiente sismo. Entonces acá, por ejemplo, la 8.1, evaluación de estructuras después de un sismo, acá nos dice que ocurrido el evento sísmico, la estructura deberá ser evaluada por un ingeniero civil. Eso es lo que nos dice. Punto número uno sería de que si viene, tenemos la estructura, viene un sismo, entonces sería número uno, sería de que viene el sismo. Número dos sería que esta estructura puede sufrir daños. Podría sufrir daños severos o daños leves también. En este caso, las columnas podrían tener daños, o las vigas o las losas también. Entonces, lo que se tendría que hacer según esta norma es que un ingeniero civil tendría que hacer una evaluación de esta estructura después de que ha ocurrido un sismo. Entonces, ese ingeniero civil va a tener que determinar si esta estructura se va a tener que reforzar, reparar o demoler. Son tres puntos que nos habla esta norma: reforzamiento, reparación o demolición. El estudio deberá también necesariamente considerar las características geotécnicas del sitio. En este caso, digamos que esta estructura está en una zona 4 y tiene un tipo de suelo, un S3. Entonces, de acuerdo a ese tipo de suelo, también hay que tener en cuenta las características geotécnicas. Nos dice si el suelo de repente es muy arcilloso, podría ser también arenoso, o también podría ser un suelo rígido, y hay que tener en cuenta, según esta norma, al momento de evaluar, debemos tener en cuenta las características geotécnicas del sitio. Entonces, ya una vez que viene el sismo, el ingeniero civil evalúa, y como punto número 3, este ingeniero civil que está evaluando tendría que definir. Punto número 1, 3.1, sería de que determine si se va a reforzar, reforzamiento. O también podría determinar que esta estructura se tiene que reparar. O también podría ser ambas cosas, reforzamiento y reparación también. O también podría ser de que esta estructura ya está muy dañado y se tiene que demoler. Entonces podría haber esos tres puntos, y el ingeniero civil, pues en este caso que está evaluando, tendría que determinar esos tres puntos. Como les estoy indicando, podría ser estas dos cosas: o reforzamiento y reparación, o también podría ser demolición, o también en este caso solamente podría ser reforzamiento, o también solamente podría ser lo que es reparación. Y eso ya lo determinará el ingeniero civil. Luego,
Una vez que se ha hecho todo ello, este ingeniero civil también tendría que definir estas cosas. En este caso, en la 8.2 ya nos habla de reparación y reforzamiento. ¿Qué nos indica sobre ello? Nos dice que la reparación o reforzamiento deberá dotar, estamos acá, dotar a la estructura de una combinación adecuada de rigidez, resistencia y ductilidad. Prácticamente esta estructura tiene tres características principales. Número uno es la rigidez, número dos que es la resistencia y número tres que es la ductilidad. Bien, punto número uno, primero hablemos de la rigidez. ¿Qué es la rigidez en una estructura? Sabemos que si hacemos una estructura muy frágil, es decir, con columnas de 25 por 25 o columnas de 25 por 30 y es una estructura de 4, 5 o 6 niveles, podría ser que esa estructura esté demasiado frágil, columnas muy delgadas y no tendría la rigidez adecuada. En este caso, ¿qué se tendría que hacer? Según la norma, se tendría que rigidizar un poco más esa estructura. Podríamos aumentar las columnas, las dimensiones de las columnas, o también podríamos dejar con 30 por 30, o también podríamos adicionar lo que son los muros. Por ejemplo, tenemos un plano en planta, tenemos las columnas pequeñas nada más, así, de esta manera, una columna en el medio también. Entonces, esta estructura en planta puede ser que esté demasiado frágil, no tiene la rigidez adecuada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es adicionar muros. Podríamos adicionar en este sentido, por ejemplo, otro en este sentido, podría haber otro también por acá y por acá. O sea, de esa manera podríamos rigidizar la estructura, pero tampoco no podemos rigidizar tanto porque demasiado rígido también no es factible para la estructura. Hay que tener también la capacidad de resistencia que va a tener esta estructura. Lo que es la resistencia, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, nosotros tenemos un gráfico de formación, en este caso sería algo así, de esta manera. Por ejemplo, en este caso estaríamos en un estado plástico o un estado elástico y acá sería un estado inelástico. Entonces, tenemos una estructura de esta manera, le aplicamos una fuerza lateral, esta estructura tiende a desplazarse, acá va a tener un desplazamiento, entonces si aplicamos mayor fuerza se va a desplazar más todavía, pero va a llegar un punto donde esta estructura pase de este estado elástico a un estado inelástico. Entonces la resistencia que nos dice es la capacidad del material a poder deformarse sin perder lo que es la rigidez, la ductilidad y esas cosas, ¿no? Nos indica que si esta estructura tiene resistencia va a ser capaz de poder pasar de este estado elástico a un inelástico y también seguir manteniéndose firme. Lo que es la ductilidad, si nos imaginamos en este punto, ponemos solamente dos o tres fierros por columna, ya el área o el diámetro del acero ya lo determinamos con un previo análisis y todo ello. Pero imaginémonos que solamente vamos a colocar digamos cuatro fierros en cada columna. De repente pues no le brindemos la ductilidad adecuada para esta estructura. Quizás para que tenga una buena ductilidad tendríamos que ponerle unos 6 fierros, porque si ponemos muy 2 o 3 o 4 fierros podría ser que esta estructura esté demasiado rígido pero no tenga ductilidad. Entonces siempre tiene que haber un intermedio, algo intermedio, ¿no? Lo que es rigidez y ductilidad. Si tenemos rigidez y ductilidad, pues esta estructura pues va a resistir a esta deformación y va a tener resistencia. Prácticamente las tres características principales de una estructura, ¿no? Rigidez, resistencia y ductilidad. Entonces, ¿qué nos habla esta norma? De que el reforzamiento deberá dotar, dice, a la estructura de una combinación adecuada de rigidez, resistencia y ductilidad que garantice su buen comportamiento en eventos futuros. Si esta estructura que tenemos acá ya pasó por un sismo, obviamente que la rigidez que tenía cuando se ha hecho el análisis ya no va a ser lo mismo para un siguiente sismo, ya va cambiando, disminuye lo que es la rigidez, resistencia y ductilidad también. Pero si es un evento sísmico que no ha afectado mucho, pues podría estar casi por ahí, ¿no? Pero de todas maneras se estaría afectando. Pero si es un evento sísmico demasiado fuerte y esta estructura ha quedado bastante dañado, bastante
digamos, bien afectado por el sismo, entonces se tendría que hacer un reforzamiento o una reparación, pero tenemos que asegurarnos de que esta estructura tenga la rigidez y resistencia y ductilidad adecuada para un evento sísmico siguiente o a futuro. Entonces, ¿qué más nos dice esta norma? De que también debemos tener en cuenta los detalles de la reparación, los procedimientos y sistema constructivo. ¿Cómo es que vamos a reparar? ¿Qué procedimiento vamos a emplear al momento de reparar o reforzar? Y el sistema constructivo. En este caso nos dice sistemas constructivos a seguirse. Entonces, de eso nos habla lo que es reparación y reforzamiento. Acá también nos dice que para la reparación y reforzamiento sísmico de edificaciones que seguirán los lineamientos del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es decir, para realizar una reparación o reforzamiento debemos basarnos al Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE. Solo en casos excepcionales se podrá emplear otros criterios diferentes a esta norma. Reglamento Nacional de Edificaciones, y en este caso nos habla de esta norma de FEMA P420 del año 2009. Son normas ya americanas, pero si en ese caso, en casos excepcionales nos dice, yo creo que lo más adecuado sería, si la estructura está bien dañada, pues lo más adecuado sería que se vaya a demoler, ¿no? Esa estructura. En este caso, si verificamos acá, por ejemplo, si la estructura después de un evento sísmico ha quedado de esta manera, todo dañado. Este punto, por ejemplo, de esta columna está totalmente dañado. Por acá también, acá los volados, en esta parte pues está casi todo dañado. Entonces, en este caso creo que ya no conviene hacer un reforzamiento, un reparamiento, una reparación también. Entonces, lo más adecuado sería de que se tenía que demoler esta estructura. También se tenía que evaluar lo que es costo-beneficio también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la estructura pues solamente ha quedado de esta manera, pues, solamente con daños así no tan graves, pues se podría pasar a reparar o también a hacer un reforzamiento. ¿Y cómo es que se hace el reforzamiento? Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Cuando la columna está dañada o ya no tiene la rigidez suficiente y la ductilidad suficiente para la estructura, pues lo que se hace es picar esta columna y por encima es que se colocan estos fierros y se encofra y se llena con concreto, ¿no? Entonces, de esa manera se estaría reforzando lo que son las columnas, pero no solamente las columnas, sino también en otros casos sería necesario reforzar también las vigas, como en este caso. Por ejemplo, acá hay varias columnas que se está reforzando, también las zapatas, y de esa manera se estaría reforzando, ¿no? La estructura. Bien, de eso nos habla esta norma, la E030, en el capítulo 8. Prácticamente eso es todo con respecto a este capítulo. Solamente nos habla de evaluación, reparación y o reforzamiento. En otros casos excepcionales se podría demoler la estructura. Solamente eso, bueno, eso sería todo con respecto a este capítulo. Ya en el próximo video estamos pasando al capítulo 9, instrumentación. Vamos a hablar del numeral 9.1, estaciones acelerométricas, requisitos para su ubicación, mantenimiento, disponibilidad de datos y lo que es, bueno, eso sería todo, ¿no? Pues en este caso, lo que es estaciones acelerométricas, como ya les estaba explicando, creo en el capítulo 1 o en la parte de introducción, son equipos que se colocan en diferentes lugares a nivel nacional. Hay varios puntos, varias regiones donde se han colocado estos equipos, y estos equipos lo que detectan es la aceleración del sismo. Si se produce, por ejemplo, a una cierta distancia, de esa manera, entonces acá en este equipo lo que se registra son las aceleraciones. Y bueno, pues eso lo vamos a tocar un poco más detallado ya en este capítulo 9, que sería ya el último capítulo. Luego vamos a tocar un poco del anexo 1 y anexo 2 de prácticamente de estos cuadros. Esos cuadros creo que ya les estaba explicando en la parte de cómo se busca las zonas. Les estaba comentando que en esta parte tenemos la región, provincia, distrito y la zona sísmica donde pertenece. Si por ejemplo usted es de Yuruá, estaría perteneciendo a la zona 1, y si va a hacer un análisis en ese distrito, pues tendría que considerar como una zona 2. Y si hacen Purus, sería zona 1, único distrito, dice. Bien, entonces ya nos vemos en un próximo video. No olviden compartir, darle like y suscribirse.